Ay, bendito Dios. Aleluya, gloria al Eterno. Aquí estamos una vez más con ustedes en su página, La Luz de la Palabra, ministerio que conecta la tierra con el cielo, y una servidora Germania, mujer de fe. Rapidito le estoy cantando. ¿Por qué? Porque recuérdense que acá se nos fue un poco el internet, pero ya estamos presentes nuevamente. Estamos teniendo algunos problemitas con lo que es el internet, pero estamos haciendo siempre todo lo posible por llegar a ustedes. Recuerden, estamos en la sección 5 de nuestro estudio en serie, sección 5, las cruzadas. Vamos a pedirle nuevamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que hagan su entrada triunfal en este tiempo. Vamos a pedirle a Dios que el internet se nos mantenga ahí para que podamos dar este estudio de lo que son los antecedentes históricos del cristianismo. Necesitamos llevar luz, necesitamos entender la historia para que ella misma no se siga repitiendo constantemente y podamos desde el principio saber qué pasa, por qué pasa y cómo debemos actuar nosotros como creyentes, no en base a religión, sino a la fe en Cristo Jesús, sino a los valores de nuestra fe, que son basadas en el amor al prójimo. Bendito Dios, yo espero que se esté escuchando fuerte y claro. Aleluya. Gloria al Eterno, santo eres Señor. Amén, aleluya, gloria a Dios. Gloria al Eterno, santo eres Señor, te alabamos, te bendecimos. Santo eres Señor. Gloria a Dios. Estamos dando un chancecito a los hermanos que se fueron desconectados, pero ya estamos nuevamente aquí, tratando siempre de hacer lo mejor para la gloria y la honra del Eterno. No a nosotros, sino a su nombre sea la gloria. Aleluya. Bendito Dios. Bien, sin más preámbulos, vamos a iniciar esta serie de estudios que vamos por la sección número 5, que habla de las cruzadas. Vamos a ver de qué trataban estas cruzadas, quién la impulsó. Es de suma importancia que usted y yo entendamos esta parte súper mega importante, que eran las cruzadas. Si usted entiende esta parte de la historia, usted va a entender todo lo que acontece dentro del plano geopolítico. Cuando se mezcla la religión y la política o el gobierno, esto hace algo bastante grave y lo vamos a ver, lo vamos a tratar aquí. Yo voy a leer primeramente un documento lo más breve posible, voy a hacer con esto, y luego de ahí voy a dar las explicaciones del lugar. Antecedentes históricos del cristianismo, las cruzadas. Bendito Dios. Comparte, hermano, comente. Busque la manera de que juntos podamos evangelizar el mundo. Es juntos, hermanos, no puedo yo sola, sino que juntos podemos evangelizar el mundo. Gloria al Eterno. Santo eres, Señor. Bien, las cruzadas cristianas, entre paréntesis católica, para que se entienda, fueron una serie de guerras religiosas impulsadas por la Iglesia Católica en 1095 hasta 1291 y más. Entonces, vamos primeramente a dar algunos detalles de las cruzadas por año y luego vamos a proceder a leer el documento en grande. Pero es de suma importancia que usted tome los apuntes del lugar. Es tiempo que la iglesia, el pueblo de Dios, no el pueblo falso de Dios, sino el pueblo de Dios, aquel que no está basado en una denominación religiosa, sino más bien seguimos las enseñanzas del gran maestro, nuestro Salvador Jesucristo. La primera cruzada empezó en el 1096 hasta 1099. La segunda cruzada fue en el 1147. La otra fue en 1189, 1192. Hasta ese año llegó. Estoy mirando las fechas
desde su inicio hasta su término. La cruzada número 4 duró desde el 1202 a 1204. Quinta cruzada, 1217-1221, desde su inicio hacia su término. Esos son años. Quinta cruzada desde el 1217-1221. Sexta cruzada, 1228-1229. Séptima cruzada, 1248-1250. Cruzada número 8 fue en el año 1270 y terminó en el 1270. Acuérdense que estas cruzadas eran por determinadas áreas que vamos a ir citando ahorita. La séptima y última cruzada fue en 1271-1272. Entonces, las cruzadas fueron una serie, como ya dije anteriormente, para que vaya tomando nota de esto y luego vas a ver la importancia. Porque todo cuanto se está dando aquí es para que las personas conozcan la historia. Si conocemos la historia, podemos hacer un sano juicio de todo lo que se centra la religiosidad, el mundo político, cómo incide la política en la religión y cuánto daño hace esta a la humanidad misma. Entonces, las cruzadas cristianas católicas que se hicieron con el objetivo principal, oiga bien, de recuperar la Tierra Santa de Jerusalén y el control para impulsar a los musulmanes, impulsada por el Papa Urbano número 2, motivadas también por la expansión islámica. Es decir, cuando la Iglesia Católica fue perdiendo terreno, ya la gente ya no quería ser católico, ya la gente no quería seguir nada. Entonces, este Papa Urbano II vio que tanto los judíos como el musulmano estaba expandido en el mundo y en esas zonas donde usted sabe que radica mayormente. Entonces, esto fue de gran temor porque tanto judíos como los musulmanes, ellos tenían territorios que eran de mercado. Y voy a seguir leyendo. Los intereses papales por fortalecer su autoridad y la expansión de las rutas comerciales. Estas campañas militares involucraron a nobles, caballeros, campesinos, europeos. Buscaron gente de todas partes. Todo el que se sentía muy católico, pues se metió a las cruzadas. Estos caballeros, anote ahí en grande, los templarios, se cubrían, se vestían de blanco, se ponían acá una cruz bastante bonita, roja, bien, iban a caballo montado y bien armados. Entonces, lo que cabe de notar aquí, y abrir siempre un paréntesis, es que nunca fue el objetivo directo, no era esto de que, wow, que el Islam se estaba propiciando, no, era que la Iglesia Católica había perdido el poder comercial y religioso a la misma vez, era todo junto. Ya no tenían feligreses, ya no tenían comercio porque el comercio estaba de aquel lado. Entonces seguimos los puntos importantes. En este momento la Iglesia y el papado organizan una serie de eventos a los cuales dice que es necesario, oiga bien, es necesario detener la expansión tanto de judíos como de personas que eran consideradas, la palabra difícil, eran personas no creyentes, no fieles, eran infieles. Todo aquel que no pertenecía a la Iglesia Católica o al cristianismo penteevangélico, pentecostales y demás, porque este Papa arropó territorios hispanoparlantes también en estas situaciones que se dieron. Usted dirá, no, era para allá, no, mucha gente se hizo voluntaria.
Los turcos se hicieron los más voluntarios todavía, porque para el papado, el que la persona fuera a pelear, a matar a los infieles, era motivo de gozo y regocijo. Seguimos. Otra de las causas fundamentales. Dice, incluyendo la expansión, dice, en el marco, el aumento de la intolerancia religiosa. Ellos, en el momento que sucede todo esto de que se organizan estas cruzadas, oiga bien, con esta cantidad de gente, las cruzadas tuvieron significantes consecuencias para el Medio Oriente y Europa, incluyendo la expansión del comercio, el aumento de la intolerancia religiosa y un declive del Imperio bizantino. Las causas, hermanos, seguimos con las causas. La que mencionamos anteriormente, que era el expansionismo del Islam, pero ya vamos a seguir otra vez con lo que es el comercio. La expansión del imperio seluycida y el aumento de su dominio en Asia Menor amenazaban al imperio bizantino y las rutas comerciales, lo que generó una solicitud de ayuda militar por parte del imperio bizantino a Alejo I y al Papa Urbano II. Intereses del papado. El Papa Urbano II vio una oportunidad para fortalecer, oiga bien, el prestigio y la autoridad del papado sobre la cristiandad y para unificar los reinos cristianos bajo su liderazgo. Motivación religiosa y política. Los líderes cristianos y los participantes sentían un fuerte deseo de recuperar los lugares sagrados, en especial Jerusalén. Se les ofrecía una indulgencia a cambio de su servicio. El servicio, hermano, no era más que usted ir a matar a una persona que no se estaba metiendo con usted, y como usted era alguien que no pertenecía a su círculo religioso, llámese que si usted era judío, usted iba muerto, porque la matanza de judíos no la inicia ningún musulmán, ningún islamista iba y mataba a nadie por ser judío. Ellos se llevaban muy bien. Donde este lío se armó grande es en esas tierras para allá, donde cruzan, tienen que cruzar los barcos y toda la cosa, donde el comercio era fluido, pero ya no habían católicos, no habían, lamentablemente no habían. Pero entonces el Papa, en ese entonces, lo que hizo fue que convocó a todo el mundo, habló toda la mentira que pudo acerca de los judíos y musulmanos. Por parte, decía el Papa, que los judíos mataron a Jesús. Entonces, por ende, ellos no eran creyentes, eran más bien unos herejes. Lo mismo sucedió porque vivían ahí mismo, en el mismo lugar donde ustedes lo están viendo todavía que están para allá. Entonces, ahí, en esta situación, las cruzadas eran prácticamente lo que se diría un genocidio de la Iglesia Católica Universal. Y es bueno que usted y yo sepamos esto, porque las guerras no la trajo en ese momento histórico, 1095, estamos en 1095, vamos por ahí todavía. Yo le di todas las fechas, pero yo voy a ir dando cada cosa que estaba pasando. Nos queda claro en este primer punto que nunca en la vida usted se le ocurra decir que las masacres cristianas la empezó el judaísmo, en este caso, o el islam. Fue todo al revés. Las dos víctimas, los infieles, como le llamó el papado en esa época, eran judíos y islamistas. Seguimos. Intereses económicos. Los comerciantes italianos y los nobles europeos
buscaban expandir sus redes comerciales con Asia y obtener riquezas y prestigio a través de las conquistas en Oriente. Lo escuchó bien, ¿verdad? Yo espero que lo haya escuchado bastante bien. Es decir, la lucha de este cristianismo católico en contubernio con iglesias también denominadas cristianas, pero que no eran católicas, usted sabe por dónde voy. Los cristianos somos nosotros, ¿verdad? Entonces ellos también son cristianos universales católicos. Entonces, seguimos. Las principales cruzadas y sus consecuencias. La cruzada que viene desde el 1096 y 1099, tras la convocatoria del Papa Urbano II en el Concilio de Clermont, y después de una primera cruzada popular sin éxito, los príncipes europeos lograron conquistar Jerusalén, estableciendo los estados cruzados en la región. Hermano, mire, esto es grande y no nos podemos decir que fueron gente que creen en Dios. Estaban mandando a violar una ley de Dios, que es el 7, no matarás. No matarás. Pero ¿qué pasa? El papado le dijo y le mandó la orden a todos aquellos caballeros, los caballeros templarios, que si ellos exterminaban a los infieles, a los herejes, a todo el que no creyera como el católico creía, o el cristiano protestante y demás creía, porque existían, porque Martín Lutero todavía estaba por ahí andando también, que ya esa creencia, ¿verdad? Porque existían varios tipos de cristianismo, eso también tiene usted que saberlo, que desde siempre han habido varios tipos de cristianismo, porque a través de la historia y todos los estudios que hemos estado dando, recuerden que esta es la sección número 5, que son las cruzadas, que tiene que ver con el cristianismo, y que usted y yo tenemos que ver con claridad estos puntos importantes que le estoy tratando. Aquí está claro en la historia. Usted puede buscar esto mismo. Las cruzadas no la empezó ningún islamista, no la empezó ni Mahoma ni nadie de eso. Aquí está clara esta historia. No le empezó los judíos tampoco. Ahí los judíos eran igualmente víctimas que fueron asesinadas por la Iglesia Católica, así mismo como los millones y millones de musulmanes en esa época. Bien, continuamos. Dice acá, ¿verdad? Entonces estamos cerca de, dice, en las cruzadas del 1189, 1192, conocida como las cruzadas de los Reyes, contó con la participación de Ricardo Corazón de León y se realizó tras la recuperación de Jerusalén por el líder musulmán Saladino. Oiga bien, coja este nombre. Este hombre, Saladino, fue traicionado por uno de los suyos, lastimosamente. Lastimosamente, como siempre sucede, siempre hay un Judas. Hay un Judas. Dice desvíos de los objetivos. El desvío de los objetivos, eso fue por Ricardo, ese desvío de objetivo. Algunas cruzadas, como en la cuarta, se desviaron de su objetivo original, atacando Constantinopla, una ciudad, y provocando el debilitamiento del Imperio Bizantino. Legado y consecuencia. El fomento del comercio y los contactos entre Oriente y Occidente daban paso a la Baja Edad Media. Se incrementó la intolerancia religiosa y la xenofobia contra musulmanes, judíos, herejes e infieles, entre paréntesis. ¿Vieron bien? ¿Vieron bien? Aquí los que tenían que morir asesinados de manera cruenta y sin estarlo buscando, porque ellos estaban ahí, tanto judíos y todo el mundo, todo el que quería estar. Había muchos ortodoxos, que eso lo vamos a tratar ahora. Entonces seguimos. Se incrementó la xenofobia. La xenofobia, hermanos,
no es más que el odio radical frente a una etnia o una religión determinada. Dicha sensación provoca que usted mate a esa persona. El papado provocó que estos caballeros templarios de manera gozosa fueran a matar porque iban a obtener un indulto. Es decir, por más que yo mataran, todo lo que yo hicieran estaba bien porque Dios estaba permitiendo esto. Pero ya leímos antemano que todo era un movimiento para no perder el control de la humanidad, no perder su hegemonía política mundial, como es hasta la fecha. Entonces los turcos ayudaron en esta situación. Seguimos. Cuando fue la situación de el Gregorio VII, fue uno de los papas, esa fue la temporada del Gregorio VII, santo, porque todos son santos ahora, que más abiertamente apoyó. Este señor, Gregorio VII, fue uno de los más representativos en lo que tiene que ver con las cruzadas contra el Islam, el judaísmo y todo lo que tiene que ver con los infieles, como le llamaban a todo el que no era católico. Todo el que no era católico tenía que morirse, porque de ahí para atrás. Y el Islam, como se repito, que es importante repetir, era la víctima. El judío también, la víctima. Anote eso ahí. No fue el cristiano, como se diga, el que creía en el Islam, que se sublevó y fue a matar a los judíos. No, eso es mentira. Ni tampoco mataban a los cristianos que habían en esa época o seguidores de Cristo, porque el término cristianismo se usó hasta ahorita, relativamente hablando a nivel histórico. Seguimos. En la península ibérica fue que se vio el éxito que habían tenido estas cruzadas. Concibió utilizar en Asia Menor para proteger a Bizancio de las invasiones turco-romanas. Bendito Dios. Estos fueron una prueba del poder de la iglesia. Oiga bien la palabra que voy a utilizar. Dice que se vio lo que era el poder de la iglesia latina. Hablaba latín, ¿verdad? Y permitía tomar contactos con las comunidades cristianas de Oriente. Sin embargo, oiga bien, esto es importante que apuntemos este dato de los sacerdotes ortodoxos que se opusieron a esta atrocidad. Porque esto es una atrocidad. Usted decir que porque una gente sea de X religión y no piense como usted, hay que matarlo con todo. No, eso no se puede. Eso es imposible. Eso es imposible. Eso lo hizo la Iglesia Católica. Vea esto. Vea esto. Entonces, dice acá el documento, sin embargo, provocaron un conflicto en la Iglesia Ortodoxa que agravó la situación de manera abierta en el cisma del año 1054. La conquista latina, Constantinopla, provocó el resentimiento de los ortodoxos hasta el punto de que 2 siglos y medio más tarde, ante el sitio turco de la ciudad, pudieran decir esta frase: es preferible el turbante del sultán antes que la tiara del papa. ¿Usted sabe lo que ellos estaban diciendo con eso? Preferían el Islam 10,000 veces a la tiara del papa. Ellos eran católicos ortodoxos. Óigase bien, porque hay diferentes ramas del catolicismo. De la misma manera que hay diferentes ramas del cristianismo, el ortodoxo se opuso. Hizo una gran reunión y le dijo claramente en su propia cara: es preferible el turbante
del sultán antes que la tiara del papa. Muy buenas noches, mi querido Marcos Colón. Estamos en las cruzadas, sección número 5 de nuestro estudio de antecedentes del cristianismo. Bendito Dios. Entonces, seguimos acá. Luego de que ya yo termine este documento, que ya estoy terminando, yo voy a dar todo lo que usted debe quedarse en su cabecita. Entonces, ya este sacerdote ortodoxo puso esa posición. Preferimos el Islam antes, como gobierno, como que nos cuide, como que todo esto, antes que el papado. Lo preferimos porque los ortodoxos no se rigen por la Iglesia Católica. Ellos fueron también atacados dentro de las cruzadas por no aceptar estas formas satánicas que violentaban la ley en su número 7, donde dice no matarás. Entonces, cuando nos vamos a las cruzadas, que estamos aquí ahora, y usted ha estado escuchando que en ningún momento fue el Islam que empezó esa guerra, y que hoy en día todavía en iglesia se resuena que la matanza más grande la estaban produciendo los islamistas, o viceversa, que los judíos mataban a aquel y a aquel. No, aquí estamos hablando dentro de la historia de que tantos los musulmanes de ese tiempo, de 1054, estos personajes que estamos hablando aquí, este papa, era terrible. Eran años y años de matanza, años y años la iglesia diciéndole a la gente, mire, venga, que este es el propósito de Dios, cuando todo era con fines comerciales y de poder, todo. Y así mismo sigue la historia, se sigue repitiendo. Bien, seguimos. Vamos acá. En los reinos de Occidente, las cruzadas adquirió un prestigio religioso que perduró por largo tiempo, y su comprobación sirvió de base para las primeras guerras religiosas de la cristiandad, llámese cristianos del que nosotros somos. La cruzada contra albigenses, algunas personas como que tenían otro nombre diferente, son bien difíciles algunas cosas de descifrar dentro del documento, porque no son palabras relacionadas como que uno se las sabe así. Eran como personas que vivían ahí, pero que no creían en el catolicismo, no eran cristianas tampoco, pero estaban ahí, en esta zona, donde ellos querían tomar Jerusalén por ser parte supuesta de Cristo y toda la cosa, porque siempre la disputa ha estado ahí, pero no es por lo religioso, es por la posición donde se encuentra esta ciudad de Jerusalén, Gaza y toda esa parte de ahí. Todo esto histórico es importante saber, porque por más de tantos años, que yo tengo muchísimos, me mantuvieron así, predicándome, diciéndome que mira, que aquella gente eran malas, y lo que estamos viendo es la aniquilación de tanto aquí de judíos como de islamistas en el mismo punto, solo por ser considerados herejes o infieles, porque eso era lo que decía la Iglesia Católica, que había que acabar con los infieles, acabar. Dice, la conquista hubieron muchas más conquistas. Bendito Dios. Mi vista no es muy buena, hermanos. Mi vista ya no es muy buena. Las reconquistas y la cruzada de la Livonia, en relación con la de los musulmanes, las cruzadas marcaron el punto más bajo de las relaciones, oiga bien, entre las religiones abrahámicas. El cristianismo presentó al musulmán como un enemigo. Oiga, ¿de dónde viene? De las cruzadas viene esa idea satánica.
de que los musulmanes eran gente horrible. Eso lo dio el papado en esa época. Oiga, ¿de dónde viene ese odio? Yo nunca en mi cabeza ha tenido cabida que porque una gente es de una religión diferente a la mía hay que matarlo, hay que terminarlo, pero la Iglesia Católica decía que eran infieles. Entonces, cuando hablamos del término abrahámicas, religiones abrahámicas, son el judaísmo, el islam y el catolicismo. Solo que en este preciso momento hubo una ruptura bien grande, y como el islam defendía en cierto modo a algunos cristianos, ¿se sabe qué papa ayudó a esta situación un poco? A también levantar la mano y decir esto está mal. San Francisco de Asís cuestiona la idea de decir que estas personas eran malas cuando realmente eran buenas. Eso fue San Francisco de Asís. Eso no lo dicen en República Dominicana ni en ninguna parte del mundo, excepto que usted haga como yo y escudriñe la historia del cristianismo. Seguimos acá. Vamos a ver, estamos terminando, me faltan un par de líneas y ya acabamos y empezamos el comentario. Bendito sea Jehová. Entonces San Francisco de Asís se opuso. Y entonces, ¿qué sucedió? A pesar de que dos personas muy preeminentes, como fueron la Iglesia Ortodoxa y San Francisco de Asís, que dijo que la forma que estaban diciendo acerca de determinada religión que ya mentamos, que ya se nombró, entonces el Islam dejó de respetar a los cristianos como personas o pueblos del libro. Cuando se dice personas del libro, cuando usted escuche, esa es una persona del libro, eso es lo que quiere decir que usted conoce la Biblia, que usted conoce las historias bíblicas, que usted sigue las promesas de Abraham. Eso es lo que significa gente o pueblo del libro. Para el Islam, el cristianismo es gente del libro. Entonces, seguimos más adelante, porque es muy interesante lo que se va a tratar a continuación. Entonces, por la situación de poner todas estas cosas negativas encima, el Islam consideró que el cristiano, en este caso la Iglesia Católica, en ese momento histórico, era un enemigo natural. Esta palabra salió a relucirla Netanyahu, el líder de usted sabe de qué lugar. Entonces, seguimos acá. Por otra parte, los judíos sufrieron, oiga bien, sufrieron mayores persecuciones hasta entonces en Europa, y las cruzadas marcaron el inicio de los primeros prógromos. Los prógromos, hermanos, no es más que una masacre en masa a determinada etnia o cultura religiosa, llámese como usted quiera, porque ahora ser judío es una etnia, cuando ser judío lo que es una religión, ¿verdad? Estamos claros en eso. Seguimos aquí, estamos terminando. Algunos ortodoxos expresaban que preferían el velo en las cabezas, refiriéndose al Islam, que la matanza, que estaban siendo impulsadas por los cristianos. Esto es grande. Entre los años, y eso es lo último que voy a leer del documento, que ha sido bastante extenso, pero es necesario. Entre el año 1096 y 1272 se llevaron a cabo nuevas grandes cruzadas, entre paréntesis, prógromo, matanza, masacre, genocidio, eso. Cruzadas con resultados y duración variables, que ya las mencioné al inicio, todas las fechas. Aunque algunas no son reconocidas como tales por algunos estudiosos. A continuación se le presenta la cronología y en breve y no. Entonces,
La cronología se la leí de los años de cada cruzada. Yo también puedo colocar este estudio en mi página acá para que usted también tenga esos documentos. Pero ya vamos a terminar. Ya terminé de leer todo porque ahora voy a dar tiempo a que si alguien tiene una pregunta la haga. Yo espero que quede claro en su mente y en su corazón, que quien han empezado matanzas con gente que no creen como ellos fue la Iglesia Católica, fue el papado. Cuando el papado vio que los judíos eran muchos y que los islam eran demasiados, pues dijo, mira, nos están cogiendo los puestos. Entonces es muy fácil venir a masacrar personas que estaban tranquilas, desalmaditas, porque si usted se mete mar adentro, porque yo pude decir esto y me cogió 35 minutos leer ese documento cuando es más grande. Eso es un resumen de un libro de 2 horas y media. Un libro que era grande, pero que lógicamente, como yo lo escucho en audio, pues se lee más rápido. Entonces, amados, decir que una persona que no crea como yo, que no piense como yo, que no le guste el rojo o el azul, hay que matarlo, porque eso fue lo que dijo la Iglesia Católica. Que la persona que no creían como ellos eran infieles y merecían la muerte, y que Dios iba a bendecir a todo el que se alistara, los caballeros templarios, gente de dinero, gente que querían progresar en la vida a costilla de la sangre de una cantidad inmensa de personas. Y lamentablemente Saladino murió porque uno de sus seguidores, de los que estaban ahí con él, Saladino fue un líder del Islam o del musulmano, como usted le quiera llamar, que estaba combatiendo para salvar su gente. Pero uno de estos turcos, cuando vio que su esposa murió y toda la cosa, recuerden bien que hay uno que está mencionado acá, que ya lo mencionamos un ratito, Ricardo Corazón de León. Este hombre, hermano, tenía maldad. Había gente tan mala y llevando bandera acá, mira, una banderita bien linda, sus ropas eran totalmente blancas. Porque a lo que había que matar eran aquellos infieles, a los judíos había que masacrarlo a todos. Mire, hermano, la gente huyó por todas partes como pudo. Y usted sabe qué era lo que tenían aquellas personas para batallar esa situación de la Iglesia Católica. Junto con muchos cristianos de esa época que habían recibido otra opinión, pero que de igual manera, hermano, seguían lo que este papa decía. Y agarró, hermano, todo el mundo. No, mira, si es Cristo, si es Dios, que... No, miren, maten los judíos mataron a Jesús, miren, tienen que agarrarlo y masacrarlo. Oiga, qué matanza. No hay evidencia histórica, oiga bien lo que voy a decir, de que los islamistas o el musulmano matara al judío. Lo que sí encontré evidencia suficiente para decir que las cruzadas son una fuente importante para cada cristiano leer, que ahí va a entender que en ninguna manera esta gente, ya sea el judío de aquel tiempo, de aquella época, no tenía problemas en convivir con gente de otras religiones o etnias, sino que la Iglesia Católica hizo que eso sucediera así, que hubiera un odio hacia otra etnia, porque solo ellos. Entonces Hitler tenía también unas ideas centradas en eso, en que tenía que mantenerse lo que era la línea de color, ¿verdad? De su color,
crema innata, que diría yo. Entonces usted y yo como creyentes no podemos simplemente estar repitiendo cosas como los papagayos. Debemos profundizar, debemos entender la historia. Si la Iglesia Católica hizo eso por poder político, porque estaba perdiendo terreno, pero hoy la historia se repite nuevamente, no quieren volver a mostrar que esta gente que están del otro lado son malos y son infieles, vamos a decir, como decían los católicos en esa época, cuando estaban haciendo esas cruzadas satánicas. Son infieles, no creen en Dios, no creen en esto, hay que matarlo, hay que exterminarlo, son un mal incurable. Entonces ahora lo estamos viendo nuevamente repetida, ahora no en la Iglesia Católica y Universal, que provocó estos genocidios en masa de judíos y musulmanes, sino que ahora los judíos que también estaban en esa época, en esos siglos, siendo marginados y vituperiados, ahora una corriente que no es judía, que cabe aclarar que no es judía, está masacrando a personas. Entonces, ¿por qué razón nosotros no estudiamos la historia para entender que aquí no hay un movimiento religioso, mágico, maravilloso, sino que hay deseo de poder? No de poder levantar una pesa, sino de poder económico, poder territorial donde hay petróleo. Hermano, tenemos que entender la situación como son. Si la Iglesia Católica duró siglos, duró todo lo que pudo, acabando con todo a su paso, cuestión de tener poder, usted tenía que decir que usted es católico, llueva, truene o vente, porque si no usted era un hereje, era quemado. Los originales cristianos, ¿quiénes lo mataron? Busque, los verdaderos cristianos los mataron ellos, los católicos de ese entonces. Yo no estoy hablando de los católicos de ahora, estoy hablando de los católicos que gobernaron por años y siglos. Te mataban hasta por transcribir la Biblia, porque ellos querían tener para ellos lo que era la salvación. La salvación era exclusiva de ellos. Si tú no eres católico, pues te no. Y leían en latín. Entonces, debemos de entender la historia, lo que ha ido pasando, y donde ya notamos y pusimos entre paréntesis en grande que no tenía nada que ver con la fe y la religión, que tenía todo que ver con poder político, con dinero, con comercio, con que yo voy a perder el dinero de los negocios, porque eso eran puertos, puntos estratégicos de comercio por donde pasan grandes barcos. Entonces ellos no estaban pensando en la salvación de las almas. Toda esa gente que el papado le dio unos dichosos indultos, pueden que estén cocinándose en el infierno. Porque tú no le puedes decir a una gente que tú tienes que matar porque otro crea diferente. No. Entonces a mí no me van a vender eso que venden en las iglesias comunes. Este ministerio no está para tapar cosas, sino para destapar cosas. Para destapar la realidad histórica y que se vive repitiendo constantemente. Si usted estudiara a fondo el holocausto no fue real, fue todo un planeamiento. La gente fueron reales las que murieron, sí, pero fue todo programado. Fue todo planeado, con el presidente de turno de acá y con el aquel hombre, que ahora no lo personificaron en Netanyahu. Ahora mismo el tipo resucitó, pero con otra cara. Entonces nosotros tenemos que apoyar eso como cristianos. No, nosotros tenemos que orar por los judíos para que se arrepientan. Tenemos que creer que hay un Dios eterno y seguir las enseñanzas de Jeremías capítulo 3, donde dice que si el pueblo creyente, no el pueblo, ya usted sabe, no. Jerusalén, hermanos, en las profecías de Jeremías capítulo 3, habla de la destrucción
de Jerusalén. No dice de la victoria, no dice que la va a destruir otra gente, dice que Dios mismo la va a quitar. Entonces, mientras tanto, las personas que están aquí en la tierra quieren tener esa Jerusalén. No tiene sentido. No tiene sentido. Y mira acá la historia de las cruzadas que la acabamos de leer. ¿Qué era lo que querían? Jerusalén. ¿Cuál es el conflicto? Jerusalén otra vez. Y sigue, y sigue, y sigue. Y todo el que venga por ese pedazo de tierra y por Israel y que no sé cuánto, no. Eso no tiene nada que ver con la religión. No meta una cosa donde no va, porque ahora mismo le provee a través de la historia y por siglos que es poder político lo que se quiere, que no es Dios que manda a nadie a matar a nadie, que Dios no te va a indultar por tú hacer cosas que vayan en contra de lo que Él mismo estableció. ¿Cómo es posible que vaya a matar a una gente porque crea diferente? Jesús dijo que el samaritano fue mejor persona que el que estaba con la Biblia en brazos y el que iba para allá, que era levita. Entonces tú y yo tenemos que aprender de la historia, pero es a crecer. Que nadie te venga con el cuento, no que todos los judíos son malos o todos los que son islámicos son malos, todos los testigos son malos, todos los cristianos somos malos, todo el mundo tiene su problema, todo el mundo. Hay católicos buenos, buenísimos, hay católicos malos, malísimos, porque sí, porque cada quien no es por la religión, no es la religión, porque si para ser una persona buena tiene que tener religión, es un perro amaestrado, decía mi tío Miguel. Entonces, entendamos nuestra fe, no la religión, porque la religión nos divide. Nos divide. Oye, hermano, tengo más de 20 años, yo diría que casi 30, estudiando las religiones. Y en conclusión, ¿qué tenía? La religión aparta al ser humano del otro. No, que yo soy de tal manera, yo tengo que estar aquí arrinconadita porque yo no me puedo topar con aquel, porque aquel yo me voy a contaminar. Se contamina el que ya está contaminado, ya el que es contaminado está contaminado. Porque una gente fume droga al lado mío, yo no voy a fumar droga. Porque yo soy yo. Yo no puedo decir que alguien me incitó. Es que yo no tengo mente para pensar. Yo tengo una mente para pensar. Yo lo que tengo es que ser fuerte y orar al Señor para que yo pueda ayudar a aquel que está mal. Ayudar a aquel a salir de esa situación. Hermano amado, estudie historia. Aquí quedó claro, plasmado a través de la historia, las cruzadas, los templarios, los infieles. ¿Quiénes eran los infieles? Los judíos y los islamistas. Ellos no tenían nada en su mano. Oiga bien, wow. Cuando yo leí ese libro, yo sentía, wow, qué cosa esta. Esa gente lo que tenían era, oiga bien, flechas. En esa época, flechas. Pero lo que vinieron los turcos, ellos no vinieron con flechas. Ellos vinieron armados hasta los dientes. Con armas para matar un ejército desarmado, porque eran judíos, no tenían armas, no peleaban. Los otros, los musulmanes, no tenían nada, flechas. Y tuvieron que defenderse entre ellos mismos. Islamistas y judíos estaban corriendo por salvar su vida. Y el católico, mátenlo, y lo mataron. Mataron mujeres y niños y todas cosas. Alguien hoy justificó la masacre y el genocidio en Gaza. Y usted sabe la manera tan descabellada que me citó la Biblia. Me dijo, en el Antiguo Testamento los judíos mataban niños y mujeres. Es decir, que eso es común que yo lo haga. Yo, que soy cristiana, que conozco el amor de Dios, voy a decir que porque lo hicieron en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, que estaban en el pecado y que Cristo mismo tuvo que venir a redimir a esa gente malvada de su maldad tremenda. Y que un cristiano me diga que porque en el Antiguo Testamento mataban mujeres y niños,
un estado político que quiere apoderarse de tierras, entonces está haciéndolo bien, porque los judíos en la antigüedad hacían eso. Pero entonces, ¿qué estás aprendiendo en el cristianismo? Salte de eso. Porque nuestra vida es alumbrada en el ejemplo de Cristo. La luz de Cristo alumbre nuestra vida. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas las cosas deben ser hechas nuevas. Si antes una persona mataba en el Antiguo Testamento, ya Cristo dice que no. Porque cuando vienen a coger a Jesús y uno de los discípulos le corta la cosa que, la oreja, viene Jesús y les repone la oreja, porque que a hierro mata, a hierro muere. Entonces, no me contesten a mí, cristianos que no han estudiado la Biblia, a decirme que porque en el Antiguo Testamento dice que mataban mujeres y niños. Sí, Moisés mandó a matar mujeres y niños. Eso no quiere decir que él lo estaba haciendo bien. Eso quiere decir que para él en ese entonces, en su mente, eso estaba bien. Pero no quiere decir que ya que nosotros tenemos el nuevo pacto de amor y de misericordia, nosotros vamos a seguir apoyando un genocidio. Ven acá. Gente sin Dios. La Biblia dice, no yo, no Germania, mujer de fe. No, esta no lo está diciendo. Pero la Biblia lo dice claramente, hermano, que Cristo cumplió toda profecía. Toda profecía. Y que actualmente todo judío que no haya, porque ya hay judíos que han reconocido a Cristo, no el estado ese que han hecho ellos mismos desde 1948, no, ese no. Judíos, yo tengo canales judíos mesiánicos y judíos nezaritas, y ellos, aunque sigan sus tradiciones judías y la mezclen con el cristianismo, entre comillas, ya reconocieron a Cristo, ya el remanente fiel está separado. No está para allá, no, eso es mentira. La comunidad judía más grande que hay, yo diría casi que en el mundo, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, ¿verdad? Está en Brooklyn, en Nueva York, para allá, en Brooklyn. Ahí ellos están bellísimos. Yo he ido para allá, eso es de ellos, toda esa comunidad. Y usted lo ve a ellos bien vestiditos, calmaditos, esas niñas bien cambiaditas, calmaditos. Esa gente no está en nada. No están en nada haciendo daño a nadie, no. Ellos están ahí tranquilitos, haciendo sus negocios como siempre. Y muchos de ellos recibieron a Cristo. Ya el remanente fue sacado de Israel hace rato. Porque tenían que salir, porque esa fue la orden de Jeremías 3. De que tenían que salir de Jerusalén, no quedarse, salir. Oiga bien, salir de Jerusalén, salgan. Porque Jesús dijo que esa tierra, la nueva Jerusalén, va a descender desde el cielo. La Biblia lo dice completo, el Apocalipsis completo lo dice. Que la nueva Jerusalén va a descender desde el cielo. ¿Cuál es el pleito? Y miren, las cruzadas católicas, era por la tierra de Jerusalén. Ven acá, y cuántas cosas son. Y se inventaron más de ahí. Usted puede buscar también. Porque yo simplemente quiero ser una persona que a través de mi ministerio usted conozca la historia y la religión. Y entonces, si aparte de la religión, vaya a la iglesia, pero si aparte de la religiosidad, y se meta con Cristo. Porque si estamos viendo las atrocidades que hace la iglesia, tanto católica, evangélica, pentecostés, y de todas las iglesias que usted conoce que pueda existir en su vocabulario y que usted se la sabe, no es eso lo que nos distingue de los demás. Es que nos amemos unos a otros. Y si a mí no me duele un niño que muere en Palestina, no me va a doler nada. Porque Cristo le dolió cuando Lázaro murió y sin embargo sabía que lo iba a resucitar. Pero él estaba en la humanidad, en esta carne. Esta carne duele. Cuando nos sentimos afligidos va a llorar uno. Y Jesús lloró por Lázaro, aunque lo iba a resucitar. Pero usted no va a llorar por Palestina porque según usted no son nada suyos, son sus hermanos. Yo no comparto
que tú estás a favor de Palestina, que tú estás a favor de Israel. Yo no estoy a favor de ni uno ni de en contra. Ahora bien, yo tengo que estar a favor, en este caso específico, yo tengo que estar a favor de la vida. Cristo es vida. No podemos formarnos en las cruzadas que hacían los católicos. Todo aquel que se alista a decir, sigamos un genocidio, ay, qué pena, Israel, qué pena lo que están sufriendo, qué pena esto de las cruzadas. Y iban acá con los templarios. Cuando yo tenga la otra computadora que estoy preparando, voy a poner imágenes. Entonces los templarios iban con su aquí, esta era una cruz bien grande, las ropas eran blancas, los templarios, santidad pura, pero miren, envainando espada y traspasando a los pobres judíos y islamistas. Los traspasaban de lado a lado a todo el mundo. Eso fue terrible. Pero hoy día lo estamos viendo y estamos diciendo que en el Antiguo Testamento también se hacía lo mismo y eso era normal y Dios lo respaldaba. Mentira, Dios no estaba respaldando nada. La gente lo estaba haciendo, pero Dios no estaba respaldando eso. Porque no matarás, no hay manera. ¿Entiende? No hay manera de usted decir que usted va a coger un niño y lo va a matar, o una mujer lo va a matar. No. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es compasión. Y eso es lo que debemos llevar en nuestro corazón. En vez de usted orar para que continúe un genocidio, ore para el arrepentimiento. Ore para que Dios abra los corazones. Hay gente tan charlatana que está diciendo que viene la guerra de Gog y Magog. No, hermano, no crea eso. Sabemos que estamos en tiempos de angustia y desesperación. ¿Que puede venir una tercera guerra mundial? Sí. Sí, tenemos todo en una mesa y paz, planeado. Pero aunque sucediera una tercera guerra mundial, todavía no es el tiempo. No es Gog y Magog, no todavía. Falta, hermano, falta mucho. Y yo quiero que usted se quede con este mensaje. No es la religión lo que dice quién tú eres, sino tus actuaciones, tu amor, tu misericordia, tu bondad con el necesitado, el abrazo que le das al afligido, la oración que llevas desde el fondo de tu corazón a una humanidad que desconoce de Dios. Porque desconocer de Dios es no hacer la voluntad de Dios, no cubrir al prójimo, no amarlo. No amarlo es el pecado más grande que tiene la humanidad. Que no me duela lo que al otro le suceda. Es lo mismo que ser ateo. Usted sabe que hay muchos cristianos ateos. Porque tú no ganas nada con decir yo soy cristiana y dice, ay, que está bien, y que sigan matando a los pobrecitos que están por allá. No, eso no es nada, no, porque esa es una, están diciendo muchas personas, oh, esas son profecías. Profecías. No, esos son los humanos haciendo maldad. ¿Acaso se acabó el mundo cuando hicieron las cruzadas católicas que acabamos de hablar? No se acabó el mundo, seguimos aquí, bien. Solo hubo una matanza, la matanza más grande en la historia. La produjo la Iglesia Católica por poder, por deseo de ambición, y ahora mismo se está haciendo. ¿Qué usted cree? Que cuando acaben ahí con ese lugar, no van a ir para su país también a robarse lo que sea, como están pasando en Venezuela, que quieren también coger las otras cosas? Y así el mundo entero quieren cogerlos. Porque esa es la idea. Donde haya cosas vamos a coger. Donde haya dinero vamos a coger. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a estar prontamente, vamos a hacer un tiempo de oración y meditación. En la próxima semana vamos a estar investigando unos temas súper buenísimos. Hay un libro que se llama el libro de Matías. Ese es un libro gnóstico. Yo voy a tratar de ir analizando ese libro, de ir analizando ese evangelio, pero todavía
No está claro si voy a dar ese libro la siguiente semana. Pero lo importante es que usted entienda que ser cristiano es algo más que levantar las manos, que cantar, es llevar amor y misericordia en nuestra vida hacia nuestros semejantes. Dios te bendiga, Dios te guarde. Pasa feliz resto de la noche.